¿Cómo examinas tú la situación actual? Beto. Bueno, todo parte de lo que sucede en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Sí. De allí viene nuestro presidente y toma las 11 medidas que anuncia el día jueves en la ¿cómo se llama? En la cadena nacional. Dentro de esas 11 medidas estaba la de ir a inspeccionar, ¿verdad? El sistema de transporte para efecto de que no se estén subiendo las tarifas, ¿verdad? Lo que sucede, Ernesto, yo uso el transporte público, de hecho hoy me vine en transporte público, y si de algo puedo dar fe es del maltrato que recibimos los usuarios, ¿verdad? Los cambios de tarifa, eso viene desde hace un montón, o sea, no había habido un control en las tarifas ni de los gobiernos anteriores ni del gobierno actual, ¿verdad? Sin embargo, se da esto, que bien que se dio en esta situación el viernes creo que empezaron con esto, qué bueno que se dio, aún así... O sea, ¿tú avalas el proceder yo avalo el proceder de la militares para evitar... De la intervención lo avalo porque la misma Constitución lo dice en el 110, inciso cuarto, y en el 112. Pero también hay que tener claro que la intervención se usa cuando las cosas no están funcionando como deberían de ser, ¿verdad? O sea, no se consiguen los objetivos. Entonces, y es algo temporal. O sea, la lógica es el diálogo, ¿verdad? Agotar el diálogo es lo que el país necesita. Y en estas circunstancias no podemos estar inventando a cada rato medidas, no se puede. Se necesita una verdadera planificación, una verdadera estrategia, no solamente para el tema de transporte, para toda la economía. No es el tema únicamente decir, les van a expropiar las unidades. Muchos diputados así lo tuitearon el día de ayer. Y vamos por más, y vamos por más. Es decir, crean zozobra en la población misma. No estoy defendiendo a empresarios porque han sido muy abusivos, le suben a las tarifas, el maltrato a los usuarios. Los buses andan como que son carreteras libres a más de 150 veces. Hay muchos accidentes de tránsito. Es decir, lo que se necesita es una verdadera regulación total. Nunca ha habido una regulación y la gente tiene necesidades. Entonces, lo que se necesita es un verdadero diálogo. Ya lo dijo, digamos, el ministro. Si regulan la tarifa y si vuelven el buen uso, volvemos a la mesa. Es que las mesas no se tienen que levantar nunca, hombre. Nunca, porque el día que la mesa se suspenda vienen los problemas y la gravedad del asunto. La intervención que se dio no es a su criterio lo más... No fue lo más adecuado. No fue lo más adecuado. ¿Cuál debió haber sido lo más Sencillamente, Ernesto, la mesa de negociación tiene que seguir. Y si hay empresarios que le están subiendo el pasaje, pues ahí están las multas, la misma ley lo dice. Es la multa. Yo comparte lo que dice no coincido con Manuelito y con ella, con Betty, pues un poco. Fíjate bien, este ha sido un problema viejo, de años, de todos los viceministros inútiles que hemos tenido en los gobiernos de Arena y del Frente. Nunca hicieron nada. Ahí se entiende, y Manuel acaba de mencionar algo, que para que le den una línea a una persona es imposible. ¿Pero por qué? Porque hay un monopolio de la misma que tienen buses y microbuses. Yo jamás les he llamado empresarios porque esos no son empresarios. Empresarios son los que están regulados, registrados como las empresas de buses grandes. Pero uno que tiene 2, 3 buses, ese no es empresario. La ley de tránsito, la ley de Ministerio de Transporte es una ley positiva, no vigente. Ella entiende que es ese término. Correcto. Ahí está, pero nunca se ocupó, Ernesto. Entonces, venimos ahora y decimos, mire, ¿y por qué hicieron esto? Lo que pasa que el gobierno, el ejecutivo, la asamblea, está tomando las riendas de un desorden heredado de años. Y como ellos están actuando y ejecutando todas sus obligaciones como funcionarios, ya a algunos no les gusta, porque los están tocando. Entonces, veamos el asunto del transporte. Las quejas son nacionales. Entonces significa que hubieran tomado todo el transporte del país, sin excepción. No, sin excepción. No tiene los recursos del Estado. No tiene los recursos del Estado. Por supuesto que no lo tiene. Y en ese caso, cuando... Es más, eso sería nacionalizar, lo cual me parece una excelente idea. Sí, las ideas son excelentes en aquellos países donde hay capacidad. Por esa razón, los debates deben de ser sobre la base de las realidades, no sobre la base de mi opinión personal. No nos hagamos de los panes aguados. Hay situaciones que uno debe de analizarlos de manera correcta. El transporte es un desastre en el país. Las unidades, muchas no sirven, pero hay también transporte bueno. Sí. La gente no se queja por muchos transportes. Pero ¿qué pasa?
El gobierno, usted lo dijo correctamente, no tiene capacidad para manejar el transporte público porque no lo tiene. No hay un metaplan, no hay un megaplan, no hay una propuesta alternativa, que no hay planificación y que todo se saca de la manga de la camisa. No los estoy culpando, a lo mejor lo hicieron de buena voluntad, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo que sí debemos de ver de que esos aumentos de pasajes no estaban desde esta semana, o sea, estos vienen de años. Les voy a poner un ejemplo. La ruta 59 del Congo tiene 2 clases de tarifas, una de 30 centavos y una de 40. Nosotros cuando nos pusieron los de 40, que fue hace 4 años, nosotros pensábamos que nos iban a dar un mejor servicio, el bus iba a ser con aire acondicionado y todo. Sí. Y resulta que vamos parados, vamos como 80 en un bus con capacidad de 40 personas y así. Entonces, esto se viene, es algo que lo venimos cargando desde hace un montón de años, pero nadie le había puesto atención. Yo no considero pertinente poner una medida inspección de los precios, si eso es normal todos los días, si eso es facultad del viceministerio de mandar a los inspectores todos los días, eso no es una medida, eso no es una medida, eso es obligación. Cuando uno habla sobre las medidas, posiblemente 2 sean las efectivas. Y te pongo el ejemplo, dice, el problema de Rusia y Ucrania, no, este problema ya viene, eso se llama dominio. El dominio, el problema de Rusia y Ucrania viene a acelerar el problema de los combustibles. Pero eso ya venía imparable. Tenible. La mesa de negociación nunca se debe levantar, pase lo que pase. Significa que se necesita tolerancia. Bueno, depende, porque si le están violentando, si se violentan los acuerdos que ellos mismos toman, que fue lo que el ministro, insisto, el ministro ayer decía. Sí. Ernesto, había un acuerdo para buscar un mecanismo de compensación para paliar la crisis de lo que se venía, pero lo que hicieron algunos empresarios, y por eso se estaba justificando la intervención de estas unidades, 152 y la 42, que estaban elevando el precio. Era evidente ver ahí cómo se estaban regresando el dinero porque ellos lo estaban. ¿Qué es eso? Es una violación, y por eso textualmente decía ahí la cita. Y termino la idea, ¿verdad? Sí. Entonces, es lógico de que se hace un solo revuelto de arroz cantonés, ¿verdad? Se echa todo y al final se come el arroz cantonés. Pero el problema, Catalino Miranda lo detienen no por eso, no es por aumento de pasajes, no, sino que por resistencia agresiva. Ajá, y hoy dice el abogado, aquí están los videos, si él solo se subió al carro y sin esposa. Entonces ahí es donde vienen, ustedes que son abogados, ¿van a defender lo justo o van a defender lo correcto? Esta acción que tomó el gobierno fue una acción mediática por la condición y se basaron en el artículo de la Constitución para intervenir. Entonces, como yo dije al principio, lo que pasa, Ernesto, que la ley siempre ha estado ahí. El problema es que no se aplicó y siempre se les permitió hacer lo que han querido. Entonces, ahora que se les ha tocado, por supuesto que tienen que estar molestos. Pero bueno, sea arbitraria o no la acción del gobierno, vamos a ver qué dicen los tribunales con la libertad de él ahora, para ver si es delito también. Pero viene el otro problema, si le van a intervenir, los buses son privados. Claro. Son de él, no son del Estado. La línea, sí, la concesión, si se los quitan, pues ahí se los regresaban, pero no son de nosotros. Bueno, lo que había era un estudio para en su momento decir qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero lo que te dije hace poquito, que es primera vez que se aplica eso. O sea, lo de la Constitución. A tu criterio es un buen precedente. ¿Es un buen precedente a tu criterio, es Carlos? Que nunca se había aplicado, pues habría que ver si es un buen precedente también o es una acción, como dije, ¿Estás de acuerdo? No veo convencido. Sí, es que lo que sucede, él mismo lo dijo, Carlito, o sea, es una acción. A Manuel. Un show, realmente, porque imagínate, ¿qué sucedió a las 4 horas el día de antier cuando había caos total? Mandan a llamar a los motoristas de las unidades. ¿Y que acaso, y quién les va a pagar a los motoristas de las unidades si ya la habían decomisado? ¿Quién les va a pagar? Sí. ¿Quién era el responsable en ese momento? El Estado. Ojalá el Estado les pague, ¿verdad? Sí. Entonces no es un tema de que únicamente, ahora sí están actuando contra los transportistas. Pues sí, mucha gente es contenta porque tiene carro. La obligación del Estado es precisamente evitar el aumento y por eso deben de hacer permanentemente los recorridos, las inspecciones. Solo cuando quieren montar un show, montan 2 militares para hablar de seguridad. Que estamos regulando. Mira lo que ocurrió. Ponen
a las inspectoras del BMT llevando a una señora a subir a una coaster vacía. Pero la realidad era otra. Los microbuses iban como sardinas. Eso no lo sacaron. Pero ¿qué sucede, Ernesto? Es la regulación la que debe de darse todos los días, la inspección, todos los días para evitar estos abusos. Bueno, Arena y el Frente también tenían sus unidades, también tenían sus empresas, entonces había una falta de voluntad de querer resolver el problema. ¿Cuál es la empresa del Frente? Mencióname una empresa que el Frente haya manejado de transporte. Una. ¿El Tudo? No, como FMLN. ¿La Tudo? Como FMLN. Ah, no. No, es que usted dijo el Frente. Sí, perdón. Sí. Ajá, algunas personas que estaban en el Frente, incluso algunos diputados. Con nombre y apellido. Incluso un ex viceministro del FMLN. El cercano, el último que estuvo. Pero no fue el FMLN, como partido. No, pero fue un ex viceministro del gobierno del Es FMLN. como Arena, no es Arena. Pero bueno, yo creo que me doy a entender, yo creo que la población me entiende el punto, ¿verdad? Cuidemos de no mencionar nombres para no caer un poco en lo personal. Por eso por eso no dije los nombres, dije el nombre del partido, pero me salió igual. Es obvio. Bueno, el punto es de que se ha venido dando todo este tiempo y nadie hizo nada. Incluso los benditos paros, yo siempre pensaba que los benditos paros era un show. Era como mira, haz el paro y nosotros te damos le aumentamos los subsidios, ¿verdad? Porque resultaba que la misma gente, empresarios de transporte, estaban de diputados. Algunos accionistas eran diputados, entonces era como parte del show. No le interesaba a estos políticos, y quizás a algunos todavía no les interesa la población, que es al final la que sale más afectada de todo esto. Que vengan a decir algunas personas que se ha violentado el procedimiento, que se ha violentado la ley, que nunca se había hecho esto hasta ahora, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que están diciendo eso, Ernesto? ¿Quiénes son? Los que gobernaron. Los organismos anteriores que violentaron la Constitución, hicieron lo que quisieron, y hoy porque están acusando los sinvergüenzas de siempre. Correcto, y entonces hoy vienen a decir, no, mire, esto no es así. Bueno, ellos no lo hacían. Es más, ellos protegían estas cosas. Fui alcalde, diputado, y ahí estoy, sin cola que me pateen, es por que eso estoy aquí. Mira, así como Manuel, hay diputados decentes, hay gente que sabe, porque uno conoce, pero hay diputados pero yo por lo menos, francamente... yo tampoco metería mis manos por este gobierno. No, bueno, esa es otra cosa. Pero aquí están hablando de los sinvergüenzas de antes, no, si esos muchos fueron de los gobiernos anteriores que siguen, ¿verdad? Pero en este caso, lógicamente, un panel no tiene que venir a defender al gobierno, jamás. No. Nunca. Ni hablar en mal de los demás. Aquí vamos a analizar la situación que estamos viviendo en el transporte y otros temas. Por esa razón uno, cuando analiza, debe de tener mesura, ¿verdad? Y cortesías. Muchas veces diplomacia. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es un tema histórico. Sí. Y no podemos estar diciendo los de antes fueron malos, los de ahora no. Mira, en este gobierno, por ejemplo, lo que falta son planificaciones estratégicas que no existen. Y eso precisamente es lo que ha ocurrido con el transporte. Y con otros temas que más adelante se van a discutir, la misma gente se va a dar cuenta que este problema del transporte no se va a resolver ni hoy, ni mañana, ni en el próximo gobierno, porque es un tema de Estado. La oposición no está en el gobierno. Y el gobierno usa los recursos para pagarle a tiktokeros y youtuberos, muchas veces vulgares, para desprestigiar a la oposición. ¿Qué necesita este país? Diálogo. ¿Qué necesita este país? Ponernos de acuerdo para salir adelante, propuestas innovadoras, propuestas colectivas, que participe la gente. Pero termino que este problema de transporte, que no le estén dando más show, resuelvan lo que para eso fueron electos. Aquí ha habido un irrespeto de la ley de todo tipo. Y no es que estemos solo acusando al transporte público. Ahí está, precisamente. Pues por eso lo están poniendo ahí el productor, porque mira, esas cosas no se pueden estar dando. Homicidio. Y hay microbuseros que hacen eso. ¿Verdad que hay microbuseros, dibuceros que le pasan llevando el carro a uno y no, mira, personas, ¿cuánta gente no han matado los accidentes de tránsito provocados por buses, microbuses? Entonces, esto considero yo que va a ser un ejemplo para que se vayan ya ordenando. Lo que sí considero yo, Ernesto, es que como hay un antecedente viejo, regulémoslo, hagamos un reglamento, porque no hay reglamento, Betty. Solo dice la Constitución que ellos pueden hacer esto, concesionar, pero no confiscar, que es diferente, porque eso
intervención, porque la Constitución habla de intervención, que es diferente. Las cosas son privadas, no son del Estado, ni las han regalado el Estado. Ahí yo estoy de acuerdo. Entonces, veamos hoy la resolución judicial que se va a dar, y en base a eso creo yo que tiene que tomar su posición el gobierno también, porque no pueden hacer las cosas así tan drásticamente. Sí. Cuando uno va a hacer un análisis, debe darse sobre la situación actual. Nadie, yo le voy a poner el ejemplo a nuestros compañeros que están presos. ¿Dónde está el proceso de ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el procurador de derechos humanos manifestando? ¿Un premio le dio el gobierno? Es que el procurador, y el procurador lo puso al frente, tiene mudo desde hace y lo puso al frente. No. Pues sí. No sé si estará en el país. Porque pero hay adjuntos y hay procuradores en todas partes. ¿Dónde están? ¿Dónde está la salud de los compañeros? Nadie ni siquiera se deja ver. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Y les dijo, otros buceros que se atrevan a hacer esto, le va a pasar lo mismo. Es lo que yo siento que es un mensaje. No necesita amenazas. Este país no necesita amenazas. Necesita orden la ley, si eso y es aplicar la ley. Está pidiendo Antes de que le suban los precios, mejor vayan a hacer las inspecciones y vean también si están en buenas condiciones las unidades. La pregunta del millón: ¿qué empresario va a invertir para perder? Solo estoy tratando la manera de poner la ruta 29, hace años la 29. La 29 tenía 200, 300. La 7 de Banco, la 3. El sistema cooperativista en el país ha sido fomentado y es legal, existe. Y también lo que decías tú, Ernesto, de que no hay que satanizar el transporte, porque hay empresas buenas. En Santa Ana hay 2 que dan un servicio excelente, ¿verdad? No son todas las malas, no son todos los motoristas. A los que dan buen servicio hay que premiarlos, hombre. Claro. Hay que reconocer el buen servicio, pero no se hace. Hay que dar ejemplos. La suspensión, la concesión es una cosa, sí, pero los buses tienen dueños. Sí. Eso no los puede administrar el Estado ni los puede confiscar. Es que hablemos. Bueno, entonces aquí se les puede ocurrir cualquier otra cosa y eso no es así. Lo que hago es el llamado a que no se desmonten las mesas de diálogo. Los acuerdos de paz fueron producto del diálogo de años y llegamos a la firma de los acuerdos de paz después de un conflicto. Si algunos no lo quieren reconocer, es problema de ellos. La historia ahí está. Un problema de transporte se puede resolver en la mesa de diálogo. La intervención es algo temporal, entonces se entiende que estas unidades van a ser concesionadas nuevamente, ¿verdad? O no sé si van a ser devueltas. O sea, el punto es de que se debe de trabajar en la mesa de diálogo. Yo esperaría que ahora se reúnan nuevamente para que esto no vuelva a pasar. Yo creo que el mensaje ya está dado a la población, ya está dado a los transportistas, ¿verdad? De que si le aumentan al pasaje, les va a pasar esto, ¿verdad? Entonces yo creo de que ya se entendió. Así que lo más conveniente sería que ahora se instale nuevamente esa mesa de diálogo y todos podamos salir beneficiados, ¿verdad? Porque al final es la población la que sale más agraviada en estas situaciones. Pero la situación mundial no se va a recuperar eso en poco tiempo. Ustedes, aquí estamos hablando solo del transporte. El Frente no votó por el IVA. Recuerden cuando se salieron los primeros 7 diputados del Frente en 1994. Ahí fue la primera traición. Cuando aprobaron el 13% en el Pacto del Espino, acuérdense. 14 diputados nuestros no votaron. Fue la primera división en la asamblea del FMLN. No votamos por el IVA. Hay que leer bien historia. Y segundo, cuando dice nunca se hizo nada, miren, si la gente lo que está extrañando hoy en día son la cantidad de proyectos que durante los gobiernos del Frente se hacían. Todas las carreteras de la cumbre, entre Chiltepán, Tamanique, eso se hizo durante el gobierno del Frente. Ahora, regresemos al tema de las 11 medidas. ¿Por qué regresamos al tema? ¿Por qué lo dije? Porque todos esos presupuestos se aprobaban en la Asamblea Legislativa. El apoyo a la caficultura, el apoyo al emprendedurismo, Ciudad Mujer, el tema de Misión Milagro, la entrega de las escrituras a 75,000 familias. Si vamos a hablar del tema de lo que el Frente hizo, podemos pasar un año hablando. Ahora, en la Asamblea se aprobaba todo eso. Y en la última gestión de la Asamblea, que yo fui parte, se le aprobaron más de 3.000 millones de dólares al gobierno actual. 3.000 millones que lo usó de manera discrecional. Tenemos que buscar también una salida de cómo nosotros producir. Es correcto. Lo que dice ella, mira, Ernesto, mira, Carlito. Yo le voy a poner 2 datos concretos.
en la época del Frente, jamás trajimos frijol de Nicaragua, porque se producían 2 cosechas. Y jamás llegó a $1 el frijol. Porque hubo producción no solo de frijol, sino que también de maíz. Y se le daba a los niños en las escuelas leche de vaca líquida. Y se le compraba a las cooperativas y se le compraba a los ganaderos. Hoy eso se acabó. Porque la agricultura la acabó este gobierno. Pero estamos en un buen momento para entonces, invertir en eso. Estando en el buen momento, no aparecieron esas medidas. Que yo esperaría que este nuevo ministro de Agricultura sea bueno, porque los últimos 2 dejaron mucho que desear. Yo veía el último que quitaron, que dio un gran maltrato a los agricultores el lunes pasado, y 2 días creo después fue que lo quitaron. Entonces yo esperaría que ese ministro verdaderamente toque los intereses de nuestros agricultores, porque ahora más que nunca necesitamos producir los granos básicos para poder comer, porque lo que se nos viene es algo bien delicado, y si no vamos a aguantar hambre. Está bien las medidas, mira, pero también ¿cuánto tiempo va a durar eso, Manuel? 3 meses. Es que ese es el punto. ¿Cuánto tiempo? Ahora, bien, los insumos agrícolas son necesarios, financiar al agricultor, porque bien decía Betty, ¿y después cómo vamos a hacer? Pues, ¿cómo vamos a hacer? Para usted no han sido correctas las medidas que ¿Cómo se han no? tomado. Sí, son correctas. No digo que no son correctas. La fracción votó. Sí, claro, el partido ha votado, nuestros diputados han votado, ¿verdad? Pero claro Por eso, que sí. si tú ves en la Asamblea Legislativa, el portal de la Asamblea no toma en cuenta la opinión de nuestra gente, solo de Nuevas Ideas. Y eso es así. ¿Cree que eso es lo que hay detrás de todo eso? La comunidad rural por ejemplo, de Las Flores, la comunidad rural allá de Galera Quemada, no le está llegando el proyecto ni le va a llegar, porque solo son 3 proyectos por municipio. Las crisis, los 11 medidas, no solamente tenían que abarcar el gobierno, sino que también las municipalidades. Y esa situación es la que debemos discutir como Estado. También la Corte Suprema y todas las estructuras del Estado deben también poner sus propuestas. Obras municipales. La Dirección de Obras Municipales ya están trabajando ya, yo los vi. En mi colonia, por ser una residencial privada, nunca nos barrían, a pesar de pagar impuestos, ¿verdad? Ahora con la DOM ya lo están haciendo. Entonces yo creo de que quizá es de ir viendo cómo se van dando las cosas. Entiendo que van 3 proyectos también para allá, para el municipio, bastante fuertes. Yo soy testigo porque yo denuncié la corrupción en el municipio del Congo en el 2012-2015 con el exalcalde Edwin Parada, que anda huyendo allá en los Estados Unidos, de que inflaban los proyectos. De hecho, condenaron a los concejales en 12 proyectos. Entonces, a tu criterio fue bueno quitarlo, a diferencia de lo que piensa. Yo apoyo eso porque yo fui testigo de la corrupción que hubo en mi municipio. La verdad es que las medidas que se estén tomando son buenas decisiones porque el pueblo las está observando. No solo ve lo negativo, porque yo como abogado siempre he discutido los temas cuando son constitucionales. Pero claro, el Ejecutivo tiene el poder y la facultad de hacer eso, que lo haga. Tiene todo. Y entonces la gente tiene que entender esa situación, que van a haber problemas de todo, es que no todo el mundo va a estar conforme. Eso es cierto. No todo el mundo está conforme, yo apoyo cosas buenas y algunas cosas yo las he criticado porque hay que criticarlas.